Y en Isaías 55:8 nos dice, porque mis pensamientos no son sus pensamientos, ni sus caminos son mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que sus caminos, y mis pensamientos más grandes que sus pensamientos. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelven allá, sino que riega la tierra, y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca, y no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envíe. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que una espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Porque toda la escritura es respirada por Dios y útil para enseñar, para corregir, para instruir en rectitud al hombre y a la mujer de Dios, para que sean maduros y equipados para toda buena obra. Y así como para estar en la llenura del Espíritu Santo, para adorar a Dios hay que adorarle en espíritu y en verdad, se requiere estar lleno del Espíritu Santo. Y para estar lleno del Espíritu Santo no hace falta hacer penitencia, no hace falta hacer ningún acto de bien humano que pueda acercarnos a Dios. Basta con que de la misma forma que es la salvación, que es por gracia, que es un regalo, que no hay que hacer absolutamente nada por nuestros propios medios, de esa misma forma se puede acceder a la llenura del Espíritu Santo, dependiendo exclusivamente de la obra de nuestro Señor Jesucristo, de lo que hizo en la cruz. Por lo tanto, citando nuestros pecados ante Dios, solo ante Dios Padre, no necesitamos en ningún momento un intermediario, porque ya todo se dio para que nosotros podamos tener acceso a la increíble obra y a la increíble presencia de Dios. Solo por descansar, reconocer nuestros pecados y aceptar la obra de nuestro Señor en la cruz. Así que unos breves instantes para que entonces podamos estar blancos como la nieve y comenzar la clase de hoy. Gracias Dios Padre por esta maravillosa oportunidad y este privilegio que nos das de poder estudiar tu bello plan. Te pedimos que lo venga a hacer claro para que podamos entonces metabolizarlo para tu honra y tu gloria. En el nombre de su Majestad Jesucristo. Amén. Bien, en la clase de hoy trata sobre el tema de la pseudo rectitud o la rectitud humana. Y la rectitud humana o rectitud relativa es relativa en función de lo que se compara. Cuando algo es relativo es porque se está comparando con un absoluto. Porque tu verdad puede ser relativa si se está comparando con la verdad real o con la verdad de otra persona o con la justicia. Entonces, cuando nosotros queremos comparar la rectitud humana con la rectitud divina, definitivamente es una rectitud relativa, una pseudo rectitud, una falsa rectitud. Y para eso entonces tenemos que retomar un poco el tema de lo que es la rectitud de Dios, que habíamos estudiado en clases pasadas, donde hablábamos del tema de la esencia divina. Entonces, para hablar de la esencia divina, en particular del atributo de la rectitud, tenemos que recordar que la rectitud es todo aquel atributo, el atributo de Dios que forma parte principal, fundamental de la esencia de Dios y que está hablando del principio, porque lo que la rectitud de Dios demanda, la justicia de Dios ejecuta. Tanto rectitud y justicia son los dos atributos que forman el carácter de Dios. De hecho, en el arca del pacto, los dos querubines que están mirando hacia abajo en el arca del pacto, justamente uno representa rectitud y otro justicia. Y ambos están mirando hacia abajo precisamente porque lo están viendo en la tapadera de oro que representa la deidad de Cristo. Y dentro del arca del pacto se encuentran tres categorías de pecado del pueblo de Israel, que está el tazón, un tazón con maná, la vara de Aarón que reverdeció y los 10 mandamientos, que fueron tres categorías de pecado que el pueblo de Israel manifestó, o digamos que tres categorías de provisiones divinas que el pueblo de Israel rechazó. Entonces, en lugar de ver las categorías o esos niveles de pecado o esos tipos de pecado del pueblo de Israel, lo que hacen ver
querubines, que son justicia y rectitud, que son la esencia, o digamos que parte del carácter de Dios, son los que están viendo, en lugar de ver los pecados, está viendo es la tapadera de oro, que es la deidad de Jesucristo. De hecho, el arca está construida en madera de acacia, que representa la humanidad de Cristo. Entonces, el arca del pacto es Cristo, y donde la justicia y la rectitud de Dios, en lugar de ver los pecados, están viendo a Cristo como deidad. De hecho, cuando el sacerdote hacía sacrificio, vertía la sangre del cordero sobre los dos querubines, y esa lavaba los pecados del género humano. Y esa era una representación justamente de lo que sucedería en la cruz. Entonces, para poder entender lo que significa la rectitud de Dios, o para poder entender lo que es la pseudo rectitud, tenemos que entender un poco de lo que es la rectitud de Dios. Recuerden que la rectitud es el atributo, digamos, eh, que requiere y exige la aplicación de una justicia por la transgresión. Es un juez justo, perfecto, entonces requiere la satisfacción de eso. Es de esa forma en la que nosotros somos incapaces, es imposible que podamos alcanzar la salvación o la aprobación de Dios por medio de algo que podamos hacer. Entonces debe venir alguien absolutamente perfecto, debe hacerse hombre para morir por nosotros en la cruz, para poder pagar el precio, el único capaz. El único que puede pagar el precio para que saliésemos del mercado de esclavos era alguien libre. Y ese alguien libre debía nacer sin naturaleza de pecado. Debía ser impecable, pulcro, blanco como la nieve, el cordero sin mancha. Entonces debe venir a hacerse el único capaz, era nada más y nada menos que Dios. Por eso es imposible, no existe manera alguna que nosotros podamos alcanzar un nivel de rectitud capaz de lograr la aprobación de Dios. Y por eso que es importante que entendamos este concepto tan increíble, tan maravilloso, que significa el pago de Cristo en la cruz, para que nos relajemos, para que vivamos una vida de tranquilidad. No significa, y tenemos la libertad de hacerlo, pero no significa que vayamos a volvernos un desastre. No, no. Significa que podamos entender que solo y exclusivamente por medio de la obra de Cristo en la cruz es que nosotros podemos acceder a la gloria de Dios. De cualquier forma, también entender que podemos tener la libertad de irnos al destrampe, al desorden, a la lujuria, dejarnos llevar por nuestros apetitos. Pero también podemos seguir al Señor por voluntad propia, por libertad. Y es una oportunidad que se nos presenta todos los días ante cualquier circunstancia que nos tiente a pecar. Entonces, nosotros tenemos la bendición, la libertad de poder elegir qué hacer en cada instante. Ahora, lo maravilloso de esto es la increíble libertad que nos cede Dios para que podamos ser aceptos ante sus ojos por medio de lo que hizo Cristo en la cruz, porque es imposible que podamos hacer algo nosotros. Entonces vamos a definir de nuevo lo que es la rectitud de Dios. Dice en el punto A, la justicia y la rectitud de Dios son los atributos de Dios que se presentan en tándem, o se puede decir que son los dos lados de la misma moneda, de la integridad o santidad de Dios. Es lo que hace la santidad de Dios. No se puede tener uno sin el otro. Nos dice en Isaías 5:16, pero Jehová de los ejércitos será exaltado en el juicio. El Dios santo será reconocido como santo por su rectitud. Y recuerden que la palabra rectitud proviene del griego dikaiosune, que se puede traducir de ambas maneras, rectitud y justicia. La rectitud es el principio, la justicia es la aplicación. Hay un problema significativo en entender la rectitud de Dios en el idioma de español porque las traducciones de la Biblia no hacen distinción adecuada entre la rectitud y la justicia de Dios. Las designaciones de estos atributos en los idiomas originales son muy distintas, pero muchas veces se traducen iguales, en una forma u otra. En el hebreo, justicia es mishpat, rectitud es tzedek o tzedekak. En el griego se usan varias palabras para justicia. Crisis, dikaio, que significa justificar, declarar justo y tratar así, declarar sin un solo cargo o sospecha, exonerar, exculpar. El dikaisis, que es un sustantivo, el dikei, sustantivo, y dikaios,
que es un adjetivo que significa justo, recto, íntegro, bueno, honesto, inocente, propio, obediente a la ley, conformado al estándar, voluntad y o carácter de Dios, estando en una relación correcta con Dios, caracterizado por un ciudadano modelo en el imperio griego romano. Rectitud, dikaiosunei. Rectitud, justicia, término que para capacidad a la consecuencia de la rectitud imputada. Entonces, eso es para que entendamos más o menos lo que es la rectitud de Dios. Ahora, ¿a qué viene el tema de mencionar de nuevo el atributo de la rectitud? Y es porque es importante que entendamos que nosotros debemos despojarnos de toda aquella falsedad religiosa de creer que podemos, de alguna manera, equipararnos con Dios, equipararnos con la obra de Cristo en la cruz y tratar de cargar parte de la responsabilidad de los pecados eh, en el sentido de que podemos limpiarlos para poder acceder a Dios. Claro que tenemos responsabilidad en los pecados porque somos nosotros quienes los cometemos. Una de las prácticas más inmaduras que puede llevar a cabo un cristiano es creer, de alguna manera, que puede echarle la culpa a Satanás. Cuando me hablo de la culpa no me refiero a la culpa o el peso, sino excusarse, más bien sería el término, excusarse con Satanás. Si es que Satanás se me metió, es que el diablo me tentó, es que yo lo hice. No, no. Cuando tú cometes una violación, un asesinato, un robo, cualquier acto delictivo, un chisme, robas, lo que sea que cometas, estás culpando y culpas a Satanás, estás dejando de cargar con la responsabilidad de tus actos, estás tratando de desviar la atención. Pero lo único que estás demostrando es tu ignorancia absoluta. Porque quien lo hizo fuiste tú con tu naturaleza de pecado. Satanás está más en los aspectos religiosos que en ese tipo de delitos o crímenes o pecados. Estamos hablando de que la pseudo rectitud es aquel individuo que intenta por todos los medios tratar de alcanzar la aprobación de Dios. Es el individuo que anda por todos los medios intentando agradar a Dios por medio de cosas que él intenta hacer para verse más blanco comparativamente con los demás. Una pseudo rectitud porque el individuo pseudo recto no es recto porque si se compara con la obra de Cristo de la cruz es un total desperdicio de oxígeno, de esfuerzo, cualquier cosa que se trate de hacer. Entonces, el individuo autorrecto o pseudo recto es aquel que intentando hacer algo para agradar a Dios, lo único que demuestra es que está actuando bajo las órdenes de Satanás, bajo las directrices de Satanás, porque lo único que está intentando es en su mente es tratar de compensar o hacer algo para sumarle a la obra de Cristo en la cruz. Y eso es definitivamente satánico, cuando el individuo de alguna manera intenta compararse con Dios, intenta compararse con el sacrificio de Cristo en la cruz, a tratar de decir, pero es que Dios estuvo satisfecho con lo que hizo Cristo en la cruz, al punto que lo resucitó el tercer día. Sin embargo, yo considero que tengo que hacer algo. Si nos despojamos de ese concepto, si entendemos que no podemos hacer nada y entendemos que eh, reconocemos nuestros pecados como una manera de estar en comunión con Dios, de estar en comunión con nuestro Señor y en la llenura del Espíritu Santo y controlados por el Espíritu Santo, estamos despojándonos del concepto de que podemos agradar de alguna manera a Dios y entendemos que solamente a través de la obra de Cristo en la cruz, a través de descansar en la obra de Cristo en la cruz, es que podemos de alguna forma estar en real comunión. Entonces, al descansar en esa hora increíble, maravillosa y hermosa de nuestro Señor, entonces estamos relajados. Entendemos que aunque cometamos alguna falta, que lo haremos independientemente de lo bien que tratemos de portarnos, entendemos que entonces nuestro Señor nos perdona porque Cristo lo pagó todo en la cruz y dependemos exclusivamente de Él. Entonces, lo hermoso de todo esto es que nosotros no debemos hacer nada, no podemos agregarle nada. Entonces, el pseudo recto o intentar ser autorrecto o la pseudo rectitud humana o la rectitud falsa de ser humano, lo único que busca es agradar a Dios por medio de sus obras y eso es religión. No hay manera alguna que podamos lograrlo. Entonces, al entender eso, sabemos que podemos descansar, sentimos un alivio, se nos quita un peso terrible, inmenso de nuestras espaldas y podemos entonces descansar en la obra de Cristo en la cruz.
podemos entonces seguir a nuestro Señor no por miedo a perder la salvación, sino por la libertad que significa seguirle por amor. Y entonces nos orientamos a Él, comenzamos a aplicar su palabra, comenzamos a aplicar los 10 solucionadores, entonces comenzamos a ejecutar el plan de Dios en nuestras vidas, que es la percepción, inculcación, metabolización y aplicación de su doctrina. Y comenzamos a crecer espiritualmente, comenzamos a despojarnos de la religiosidad, del peso terrible que nos impone la religión a tratar de cumplir con rituales absurdos que no tienen nada que ver con Dios. Recientemente veía un documental sobre la Santa Inquisición, como la quisieron llamar, y me parecía tan increíblemente absurdo que en algún tiempo de la historia, y hablo de católicos y protestantes, independientemente de cualquiera de las dos tendencias, ambos estaban totalmente equivocados y siguen equivocados en muchas cosas. Entonces, pero se pretendía querer alcanzar la aprobación de Dios por medio de asesinar a otras personas. Algo más absurdo que eso, imposible. Increíble. Pero a ese punto de la arrogancia, del satanismo, llega el género humano a tratar de pensar que por asesinar a otro que piensa distinto, estás agradando a Dios. Entonces, cuando nosotros entendemos que agradar a Dios no es una cosa que podamos lograr por medio de nuestro esfuerzo, entonces entendemos que es Cristo el único que puede guiar nuestros pasos, el único que puede agradar a Dios, el único que agradó a Dios y agrada a Dios. Entonces, descansando en su plan, descansando en sus provisiones, descansando en su obra en la cruz, es que nosotros podemos decir gracias, Padre, porque entonces podemos tener el descanso suficiente en su plan y podemos crecer espiritualmente. Queremos conocerlo, tenemos hambre de conocerlo y constantemente buscamos de conocer más de Él. De eso se trata esta increíble aventura que significa vivir en la llenura del Espíritu Santo, controlados por el Espíritu Santo, en la vida espiritual. Entonces comienzas a darte cuenta que todo lo que está a tu alrededor está perfectamente diseñado por nuestro Señor para que entonces podamos aprender a vivir en este mundo de lágrimas, en esta increíble desgracia que significa el planeta Tierra, y podamos estar concentrados en el tercer cielo, viviendo en la eternidad, sabiendo que una vez que dejemos el cuerpo estaremos descansando por toda la eternidad con nuestro Padre. Pero la oportunidad tan grande que tenemos en este instante para crecer espiritualmente, enfrentando las cientos de batallas que podemos encontrar día a día y enfrentando todas las situaciones con valentía, con gallardía, porque somos los hijos del Rey. Y somos herederos de Dios y coherederos con Cristo, embajadores. Nos representamos a nosotros mismos porque somos nuestro propio sacerdote. Y entonces con valentía enfrentar cualquier situación sin temor a que nos arrolle las adversidades. Porque la adversidad es inevitable mientras estemos aquí, pero el estrés es opcional. Entonces, en la medida que enfrentamos las situaciones con valentía, porque sabemos que están aquí todas las cosas que nos suceden como una prueba para que descansemos en el maravilloso plan de nuestro Señor. No te preocupes por nada. En lugar de eso, coloca tus peticiones ante el trono de la gracia. Y en esa medida podemos descansar en las provisiones divinas, confiando en nuestro Señor, enfrentando cada aventura como una posibilidad de crecer y fortalecernos en el Espíritu Santo para poder llegar al tercer cielo y decir, he crecido. Y como dijo Pablo, he llegado a la meta. Y ahí he permanecido en la fe. Y la fe es la doctrina, la aplicación de todo su plan maravilloso, para que nosotros podamos tener la resistencia suficiente para enfrentar cualquier situación. Pablo iba a ser decapitado al día siguiente, porque como ciudadano romano no podía ser crucificado. Eso estaba, digamos que destinado o se utilizaba eso como una forma de castigo a los extranjeros, a los despreciados. En el caso de él, siendo miembro o siendo romano, él debía ser eh, ejecutado por decapitación. Entonces, lo menos que debemos hacer es enfrentar las situaciones con temor. Así que, con valentía, sintámonos y confiemos en nuestro Señor. Así que, unos breves instantes para despedirnos de esta clase. La pseudo rectitud es aquel individuo que intenta alcanzar la aprobación de Dios por medio de sus obras. Es religión. Unos breves instantes
una pequeña oración y nos retiramos. Espero que haya sido de mucha utilidad esta clase. Gracias, Padre, por esta increíble oportunidad que nos diste de poder exponernos a tu increíble plan, así sea un poco, para poder alcanzar la máxima cima y glorificarte como corresponde, en el nombre de su Majestad Jesucristo.